Desde 2014 se ha notado en Canarias un aumento de personas adoptadas que quieren conocer sus orígenes. Muchas de esas peticiones corresponden a los niños que nacieron durante el boom de los 90 y que ahora de adultos buscan respuestas. La Voz de los Adoptados es una asociación nacional que asesora y acompaña a estas personas durante el proceso. Hoy hablamos con una de sus portavoces, Irache Serrano. Muy buenas tardes, Irache. Hola, muy buenas tardes. Explícanos, ¿cómo es este proceso? ¿Es sencillo acceder a esta información? No. Acceder a la información casi nunca es sencillo, porque normalmente a la hora de pedir documentación muchas veces nos encontramos con las trabas burocráticas que pone sobre todo la Iglesia, las instituciones eclesiásticas y a veces también las administrativas. Hay gente que lo tiene muy sencillo pidiendo su partida literal de nacimiento y ahí vienen muchísimos datos, pero no siempre es así. Tenemos que tener en cuenta que hasta el año 99 las madres que daban a luz podían acogerse al parto anónimo, con lo cual a veces en esos documentos ni siquiera aparece el nombre de la madre biológica, con lo cual buscar a veces puede resultar complicado. Salvo esos obstáculos, sí que hay que tener claro que el derecho, ¿no? La ley ampara el derecho del adoptado o de la persona adoptada a conocer su identidad, a conocer sus orígenes. Sí, la ley 54/2007 reconoce ese derecho, pero ese derecho luego es como muy complicado de llevar a cabo precisamente por las trabas burocráticas, ¿no? Hay que iniciar procesos de jurisdicción voluntaria para poder acceder a la documentación y aún así no siempre la documentación es asequible. A veces las instituciones eclesiásticas sobre todo pueden decir que esa documentación se perdió, que se quemó, es muy habitual, ¿no? Los archivos parece ser que hay un volumen importante de archivos de niños adoptados que se quemaron y entonces, bueno, es un proceso sin duda que depende también pues de cada caso. Hay personas que cuentan con esa documentación, otras que no, que empiezan desde cero. Ustedes les acompañan en todo ese proceso y también les ayudan a gestionar, digamos, las emociones, porque tiene que ser también digamos, un proceso complicado el hecho de enfrentarse a una realidad que desconocemos y que no sabemos si nos puede gustar o no, sería lo contrario. ¿Ustedes qué le dicen a las personas que se acercan a pedir información a la asociación? Sobre todo hacemos un trabajo de ajuste de expectativas, ¿no? Cuando uno inicia la búsqueda se generan unas expectativas que no suelen ser reales. Entonces hay que hacer toda una preparación con la persona que está haciendo esa búsqueda. Probablemente lo hacemos nosotros porque la mayoría como adoptados hemos pasado por ese proceso, pero también lo hacemos acompañados de una persona que su función es la de la mediación profesional. Entonces a través de esa preparación intentamos ajustar, ¿no? Ajustar expectativas y también contener a nivel de tiempo. La gente suele tener muchísima ansiedad y es un lo quiero y lo quiero ya. Y entonces hay que tomarse un tiempo, porque muchas veces cuando ya hemos encontrado la parte que estamos buscando, también hay que preparar a esa otra parte, ¿no? El adoptado de entrada lleva tiempo dándole vueltas a esa búsqueda, a iniciar ese proceso, pero la persona a la que encontramos no siempre está dispuesta, y lo que es más visible es que suele ser una sorpresa, ¿no? Entonces hay que hacer toda una contención emocional en un tiempo medio o largo, porque bueno, existe esa ansiedad y esa ansiedad hay que calmarla. Nos comentaban que ustedes, bueno, en los últimos 2 años han notado pues ese aumento de peticiones. En principio, este colectivo tiene en común que son todos adoptados, pero me imagino que entre las edades de las personas que se acercan a la asociación, pues tiene que haber mucha variedad. No sé si incluso en alguna ocasión han recibido pues alguna duda o alguna pregunta por parte incluso de una familia adoptiva que quiera saber cómo canalizar dentro de casa, dentro del hogar, pues todo este proceso de descubrimiento, ¿no? De desvelar pues ese origen de la persona adoptada. Por suerte, suerte entre comillas, pero por suerte sí que creo que empezamos a tener un poco de cultura de adopción y sobre todo de postadopción, y hay muchas familias sensibles con esta realidad, ¿no? Antes se consideraba como un fracaso en la adopción. Cuando uno tenía esa inquietud y esa motivación por buscar, se consideraba un fracaso. Algo ha pasado con la familia adoptiva para que esta persona quiera hacer esa búsqueda, ¿no? Y hoy es justo lo contrario. Hoy entendemos que cuando los niños o los adolescentes hacen ese tipo de preguntas a los padres, bueno, ha habido un éxito en la vinculación, con lo cual es mucho más sencillo también a nivel familiar. Y luego, pues bueno, hay muchas familias que también se asesoran, y luego también hay que hacer otro trabajo aquí de contención, porque la búsqueda, bajo nuestro punto de vista, es algo que compete al adoptado. Entonces la familia tiene que tener su papel, y su papel es el de acompañar, el de estar ahí,
pero nunca sustituir al adoptado en esa búsqueda, ¿no? A veces la persona adoptada tiene la inquietud por saber, pero las ganas de saber tampoco no es lineal ni ascendente en el tiempo, es decir, hay momentos en que tienes mucha necesidad de saber y recibes una información X y luego hay un momento en el que decides frenar porque hay que digerir esa información, ¿no? Porque luego además la información que se recibe, si es que se llega a recibir, no siempre es fácil de encajar. Las circunstancias de cada adoptado tienen que ser diferentes. Nos comentabas que a lo mejor uno empieza a descubrir determinados datos y dice, bueno, pues con esto tengo que asimilarlo, necesito tiempo por experiencia. ¿Hay alguna edad puntual en la que el adoptado o el adulto necesita buscar esas respuestas que tiene y que siempre le han estado rondando la cabeza? No hay una edad, porque encontramos a niños con 7 y 8 años que ya tienen la inquietud, incluso antes, y luego, pues bueno, los adultos sí que podemos clasificar o hacer dos grandes generalidades, ¿no? Una puede ser cuando fallece uno de los padres adoptivos, sobre todo en la gente más mayor, ¿no? En los adoptados más adultos, porque existe también el conflicto de lealtad. ¿Cómo voy a buscar a mi familia biológica si probablemente haga daño a mi familia adoptiva, ¿no? Entonces a veces se espera a que uno de los padres o ambos fallezcan para iniciar ese proceso de búsqueda. Y luego también hemos constatado que hay otro momento importante, que es cuando el adoptado se plantea su propia paternidad o maternidad, con lo cual las preguntas son ¿qué herencia genética voy a dar a mis hijos? Y ese también es un motivo, ¿no? Uno de los momentos en los que alguien puede cuestionarse ese momento de búsqueda. Ustedes atienden, sobre todo entiendo, a adoptados nacionales, ¿no? En principio, las personas que han sido adoptadas a través de algún procedimiento internacional ya derivan a otro tipo de asociaciones. No, nosotros atendemos a la gente que ha sido adoptada de forma nacional y también internacionalmente, porque también hay muchos adultos ya adoptados en diferentes países. Entonces, sí que es verdad que es mucho más complejo hacer esa labor de mediación y de asesoramiento cuando la adopción es internacional, y luego también la localización suele ser un poco más complicada, ¿no? Pero todo lo que es el asesoramiento a nivel emocional prácticamente es exactamente igual. Comparado con otros países, todavía tenemos muchos prejuicios quizás o muchos tabúes que romper a la hora de ponerle rostro a nuestros padres biológicos, a los que desconocíamos hasta determinado momento de nuestra vida. Sí, sobre todo porque entendemos también que es un mundo que si no se está dentro, la gente tampoco no existe una cultura de la postadopción, ¿no? Insisto, yo creo que la gente puede llegar a pensar, y creo que es una opinión muy mayoritaria, sobre todo en la gente que es espectadora, ¿no? Que no le toca de cerca, que la búsqueda se hace porque algo no funcionó bien con la familia. Si tú estuviste bien con tu familia, ¿para qué vas a buscar, ¿no? Encima muchas veces nos sentimos como tachados de desagradecidos, ¿no? Fíjate con lo que te dieron, con lo buenos que fueron contigo, y tú ahora vas a buscar a otra familia. Y ahí también radica un poco, ¿no? Una parte de la misión que tenemos como asociación. La búsqueda no es buscar una familia, porque familia entendemos que tenemos una, buscamos información. Sí que es verdad que cuando se producen los encuentros, bueno, la casuística luego es muy amplia, ¿no? Y hay gente que sí que puede y tiene la capacidad y la posibilidad de integrar a esa familia biológica en su propia familia adoptiva, y hay gente pues que una vez ha llegado al encuentro simplemente frena ahí la relación, no hay vinculación ninguna, pero tiene información, que es lo que quería, ¿no? En definitiva, uno hace la búsqueda por una cuestión de completar su proceso de identidad. Para completar este proceso de identidad, recientemente pues, cada vez se van conociendo más casos. ¿Ustedes han recibido en sus centros personas que denuncian o que sospechan haber sido niños robados, por ejemplo? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un grupo de compañeros que esta labor la hacen específicamente en otras asociaciones distintas, ¿no? Pero sí que cuando nos llega alguien que tiene la sospecha, pues bueno, los derivamos ahí. De todas formas, sí que me gustaría aclarar que hay niños robados, eso es algo que es evidente, porque además ya tenemos la constatación de todo ello, pero es difícil de demostrar, me explico. Somos de una generación en la que la adopción no estaba regulada como está hoy. Entonces, la mayoría de las adopciones se hacían por un contrato privado en una notaría, con lo cual, con los ojos del siglo XXI, prácticamente todas las adopciones que se hicieron antes de los años 80, todas tienen un tinte de irregularidad. Y
cabe la sospecha de que uno pueda ser un niño robado, pero para constatarlo definitivamente tiene que darse la situación de que haya una familia biológica que haya hecho una denuncia previa. Es muy fácil tener la sensación de ser un niño robado, pero ya te digo, yo creo que es importante aclarar que los hay, es cierto que los hay, pero no todo aquel que se cree robado es un bebé robado. Bueno, en cualquier caso, siempre están asociaciones como las de ustedes para orientar, para un poco asesorar, saber cuáles son las vías, ¿no?, para cada caso de acceso, pues, a toda esta información. Apuntamos esa web para las personas que nos estén escuchando, que quieran un poquito más de información, es www.lavozdelosadoptados.es, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, sí. De acuerdo, pues nada, Irache, muchísimas gracias por atendernos esta tarde, sin duda ha sido un placer. Hasta luego. Gracias, igualmente.